muchos lugares no hay. Cuba tiene una particularidad. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Hoy les voy a estar mostrando lo que debes de traer a Cuba, tanto si vienes del extranjero como si viajas de manera interprovincial. Les voy a poner un simple ejemplo. Estamos en un hotel y lo único que pusieron fue este papel sanitario y este jabón de marca Isla Azul. Así que como se pueden dar cuenta, las cosas son bastante complejas acá. Bueno, como yo siempre estoy viajando, siempre ando con este kit de viajes que es muy necesario, como les comentaba, si vienes aquí a Cuba, porque aquí todo está complejo. Lo primero que tenemos acá es un aerosol antibacterial que sirve específicamente para desinfectar almohadas. Ahora mismo estamos en un hotel y las almohadas tienen manchas y huelen muy mal. Así que esto te va a servir mucho, te va a ayudar a que no cojas una bacteria ni un catarro por estar acostado en una sábana que a lo mejor no lavaron bien o ni siquiera la lavaron. Bueno, lo segundo que nunca puede faltar son toallitas húmedas de alcohol. Estas específicamente son desinfectantes. En muchos lugares de Cuba a veces llegas a un baño, llegas a un lugar y no hay jabón, no hay agua y puede ser un problema eso. Y con estas toallitas de alcohol puedes desinfectarte las manos, tanto como desinfectar una superficie, la taza de baño, un lavamanos, en fin. Tiene muchos usos. Lo otro que no te puede faltar es protector solar, ya que en Cuba hace mucho sol y puede ser muy dañino. Cuba es un país tropical, así que les aconsejo siempre traer protector solar para acá. Gel antibacterial. Como mismo les comentaba, esto específicamente funciona para desinfectarte las manos. Esto es muy importante acá, caballeros, se los digo de verdad. Así ustedes garantizan su seguridad como tal para no cogerle una bacteria. En fin, este específicamente solamente es para las manos, pero puede ser muy útil, aunque parezca una bobería. Si usan algún tipo de desodorante específico, les aconsejo que lo traigan, ya que aquí en Cuba es bastante complicado conseguir marcas específicas. Si eres exclusivo, si no te asienta cualquier desodorante, te aconsejo que siempre traigas tu desodorante contigo si vas a viajar a Cuba. Mi gente, jabón, muy importante, aunque les parezca una bobería, en muchos lugares no hay, o si hay, son de mala calidad. Por ejemplo, aquí donde estoy hay estos jabones que se llaman Isla Azul, los cuales no tienen muy buena calidad. Así que si eres exquisito con tu piel, si quieres usar algo de calidad, trae tu jabón para acá o tus jabones dependiendo de los días que vayas a estar. Toallitas húmedas normal. Bueno, mi gente, como les comentaba, estas toallitas húmedas no son de alcohol como las otras, pero si estás comiendo en algún lugar, si quieres limpiar una superficie o si necesitas ir al baño, pueden ser muy funcionales. Se lo digo de verdad. Papel sanitario. Caballero, aunque les parezca una bobería, en Cuba a veces se pierde papel sanitario, y más si viajas. Hay veces que llegas a baños públicos y ni siquiera hay papel sanitario, inclusive a veces vas a hoteles y tampoco hay papel sanitario. Mi gente, yo siempre traigo esto que es un cold flu. Esto es específicamente para el catarro y para la gripe. A cualquier país que tú vayas te puede dar un catarro, te puede dar una gripe, te puedes enfermar. Y Cuba tiene una particularidad, que estas cosas no las venden aquí. Así que para prevenir y no pases un mal rato aquí, porque aquí no te vas a encontrar esto, te aconsejo que traigas medicinas. Gente, si tienen algún padecimiento y viajan a Cuba, les aconsejo que traigan las medicinas, porque en Cuba no hay medicinas, es súper complicado conseguir medicinas aquí y puedes pasar un mal rato. Esto es muy importante y no se les puede olvidar. Inclusive les aconsejaría que trajeran una especie de botiquín con dipirona y pastillas básicas por si hay algún inconveniente. Yo siempre ando con estos guantes, ya que si estás en un lugar tienes que recoger algo de algo y no quieres hacerlo con la mano, tienes que tenerlo. Pero esto tiene una doble función, ya que en Cuba muchas veces los hospitales ni siquiera tienen guantes ni los policlínicos tampoco. Entonces si puedes traer unos guantes sellados por si cualquier eventualidad, te aconsejo que los traigas. Mi gente, pañuelos desechables o pañuelos normales. Siempre traigan un pañuelo por si van a un lugar a comer y eso, a veces no hay servilleta y van a tener para poder limpiarse tanto las manos, a lo mejor comen un helado, comen algo así y no van a tener con qué limpiarse y van a tener que recurrir al pullover. Así que les aconsejo que traigan pañuelos desechables. Mi gente, un dato no menos importante: traigan dinero en efectivo, ya que la situación para extraer dinero en los cajeros está caótica, pero muy caótica. Aunque el mundo sea digital y Cuba trate de ser un país digital, continúa siendo un país analógico en su mayoría. No confíen en traer una tarjeta internacional, traigan dinero en efectivo y así van a poder pagar en cualquier lugar.
Con lo que sí se pueden complicar es con tarjetas o pagando por transferencias bancarias. Aquí en Cuba siempre traer dinero en efectivo, para que evites un mal rato. Con el efectivo nunca te vas a complicar la vida, siempre vas a poder solucionar tu problema. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este video donde les comenté lo que deben traer para venir a Cuba, para que así no pasen un mal rato por acá. No se olviden suscribirse a mi canal Jaysan TV para así seguir haciéndoles contenido. Nos vemos en un próximo video.